Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Maridaje. Elegimos este lugar para arrancar el programa. ¿Por qué? Porque es una vereda que está súper de moda. Acá se consigue cocina taiwanesa, cocina tailandesa, cocina japonesa. Hay una casa de waffle y también una cocina turca. Así que es un rincón bastante gourmet, que digamos. Vamos a visitar la Expo. Es un evento gastronómico que se denomina Comer, Beber y Comprar. Así como también vamos a estar descubriendo una casa solamente de pescados, Puerto Pirá. En el evento vamos a estar hablando con el amigo Jaime Peña, la elaboración de un cerdito con una salsita de ciruela en base a cerveza negra y un poco de miel de caña. Y en Puerto Pirá, por supuesto, delicatessen que ofrece esta casa. Y por sobre todo lo que hace es un maridaje con la cerveza. Todo eso y mucho más aquí en Maridaje. Bien, es tan importante consumir el pescado. Yo sé que estamos en veda, pero hay pescados de criadero que no hay ningún problema que uno pueda consumir, así como también los bichitos de mar, los pescados de mar. Bueno, Puerto Pirá se llama el local donde estamos hoy, realmente un lugar espectacular, un lugar sencillo, pero obviamente con un menú así bien casero. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y muchas gracias por recibirnos. Sí, bienvenido Julio. Y Puerto Pirá se especializa única e exclusivamente en pescado. En pescado. De nuestro río, sí, de criadero y fruto de mar. Fruto de mar también. ¿Cómo nació la idea, Rafael? Y la idea surgió por casa, que todo el día aparecían, a vos y tu familia le gusta el pescado. Aparecían los muchachos, che, Rafael, ya hubo. Con tu pescadito. Y el despinado, ¿verdad? Sí. Todo lo que en Puerto Pirá consumís es cero espina. Hacemos un sistema de fileteado que el pescado, lo máximo que puedo traerte en un pacú es la costilla. Pero si me pedí, también se le saca. Sí, despinamos. Cuando en época de no veda, despinamos el dorado, sí, despinamos la trucha, despinamos el tareí, despinamos el pacú, todo eso es despinado. Y el surubí que es pura pulpa. Que es pura pulpa. También, pero yo tampoco no utilizo lo que sea la carcasa, no utilizo. Para no tener la incomodidad de estar con el plato ahí y tener que estar bajando las espinas. Menos mal que acá llegó el purete. Esta es una tradicional sopa de pescado acá de la casa. Es aquí de Puerto Pirá, es una sopita de pescado. Claro. En tiempo de no veda puede ser de piraña incluso también, ¿verdad? Puede ser de tilapia también, ¿verdad? Ya. Que de criadero. Bien es una espesa. sopa, vamos a decir... Pero esto es casi una crema, es una Rafael, muqueca, vamos a decir, brasilera prácticamente. No me digas, Pero desmenuzada, sin que esté presente la... Sí, totalmente despinado. Como dirían los brasileños, ole o cheiro, Ole o cheiro. Espectacular. Y te comento, Julio, que esto no tiene crema de leche. Mira, no tiene crema de leche. Mira cómo yo levanto Y el aceite acá, cero, no hay aceite. Es rosadito. Hasta que yo juraría que tiene un toque de dende. No le pongo, pero a la gente que le gusta le echamos un poco de dende. Una gotita. Ahí ya vuelve de una muqueca. Una muqueca, exactamente. Ella viera una muqueca brasilera. Bueno, ¿y esto cómo es el proceso para que salga tan espeso así? Porque acá en nuestro país tenemos una sopa de pescado muy clásica, tradicional y famosa, la sopa de pescado de Lido, por ejemplo, ¿verdad? Pero esta realmente casi supera porque en ese lugar que mencioné ya es mucho más espeso, ya es muy espeso, ya es casi una crema. Está entre lo crema y la sopa, que hay una pequeña diferencia entre sopa y crema. Así mismo. ¿Cómo está hecho? Bueno, compone nada más 4 verduras. Sí. 4 verduras que no puede faltar en esta sopa. Cebolla, locote y... rojo, verde. Y tomate. No hay ningún secreto. Eso, gracias al locote rojo y al tomate que es medio rosadito. Así mismo. El proceso está en que las verduras tienen que ser cocidas, pero... Totalmente. Y luego pasa por un mixer. Ya. ¿Okay? Al pasar por el mixer... O sea, primero hacemos una sopa de verdura bien concentrada y que pasa por mixer. Sí. Bueno, ¿y después? Y después, una vez que ya ya está hecha la sopa de verdura, sí, ponemos la pulpa del pescado. De lo que uno elija, que puede ser piraña, puede ser tilapia, puede ser surubí. Lo que elija. Ya. Una vez que ya cocinas todo
debidamente el pescado, Sí. lo comenzás a Mixar. aplastar, Ah, no a ya. mixar, porque si no va ahí A eso se debe de que aparece que tenga unas pulpas, unos exacto, crotones. distraídamente un poco Sí. de la carnecita de pescado. Así mismo, pero que están en todas Espectacular. partes, no es que está en el fondo, está el cuerpo del pescado, puedes hacer acá y acá ya le vas a encontrar, ¿sí? Sí. Y bueno, ¿y el cremoso qué es? ¿Crema de leche? ¿Es leche? ¿Qué es? Vale. No, eso es la temática de la casa, que tiene la leche de coco. La leche de coco, le pones, bueno, por eso me decía casi una muqueca, ¿eh? Por eso. Solamente si fuera las Por verduras así en eso. rodajas, bueno, ahí sería una muqueca Tienes que ya. tener en cuenta que hay personas que tienen problemas con la lactosa, ¿verdad? Sí, Esto no tiene queso, no exactamente. tiene leche, Sí. no tiene crema de leche. Y aparte que la leche de coco le da un sabor diferente a la... Te da un buque. dulzón, Exacto. queda en el paladar algo sabroso. Bueno, y mencioname un platito más típico acá de la casa y después ya hablamos de vino porque este programa es así, ¿eh? Hablamos del plato de comida, ya sea en este caso pescado, y le armonizamos con la bebida o viceversa. Bueno, otro plato tradicional aquí es el pacú de espinado, Sí, ¿eh? Que estamos haciendo en Tatacoa. ya. Y el pacú uno puede pedir al natural, puede pedir con sus verduras salteadas, la salsa que quiera encima, Pero cocinado al horno. pero cocinado al Tatacoa. Ya, perfecto. ¿Y de mariscos? Y tengo todo, tengo picada de fruto de mar, tengo langosta que puedo hacer de apanado, en fruto de mar tenemos todo. Las colas de langosta. Tengo cola de langosta, langostino, camaroncito, todo, todo, todo. Bueno, acá hay mucho que hablar. Riquísimo, riquísimo, por cierto, porque realmente para los amantes de pescado hay un lugar donde venir a degustar un rico pescado y cualquiera sea la presentación. Puerto Pirá se llama el lugar, ¿eh? Bueno, seguimos aquí en Maridaje. Ya saben de qué manera ustedes pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales. Ahí al pie del televisor aparece Instagram, Facebook, Twitter, todo, ¿eh? Bueno, Mariela nos hablaba correctamente de qué manera justamente maridar, armonizar lo que es un plato de pescado en base a vino. Después vamos a tocar justamente la cerveza. Por eso yo tengo mi copita que retiro acá a un costadito, ¿eh? Sí, ¿esto qué es, Rafael? Es un burrito. Un burrito, pero ayornado, al estilo paraguayo, ¿eh? Sí, este ya es el guarañol. Sí, es una fusión. Es una fusión. Mezclamos Aquí- dos culturas acá. Sí, Los burritos vienen de la cultura mexicana, Sí. de gastronomía mexicana, y por supuesto acá la manera de presentar en base al relleno ya es Acá- cosa nuestra, ¿verdad? Es cosa nuestra. Acá hacemos con pescado. Sí, ¿Eh? Ahora mismo este es vamos a decir, vino con tilapia. Solemos en época de novia hacer de surubí, un surubí, de pacú. sí. O sea que el pacú me encanta a mí, Rafael. A lo mejor uno de los pescados que más aprecio. ¿Por qué? Porque la carne es muy sabrosa, tiene rico sabor. Hay que entender de que el pacú, pasado cierto peso, por supuesto tiene mucha grasa y por ende indica a que la cocción sea directamente a la parrilla o a la fritanga, a la fritura. Así como esos, una suerte de chicharrones, así una costillita de pacú que vos haces que es realmente una delicia. Te voy a invitar unas costillitas, güey. Esa es una crocancia realmente espectacular. Una salsita delicia. picante, uno ya Sí. está hecho, ¿eh? Así mismo. ¿De qué otra manera, bueno, me dijiste ya que llevas al horno el pacú y que viene con unos vegetales salteados, cosas así? Así mismo. Y lo que yo te quiero presentar un poco más luego, que aparte del burrito que hacemos con pescado, para que no le guste el pescado, de repente le hago con carne, También, vacuno, ¿verdad? le hago con pollo. Eso, de repente su acompañante Eso podría no quiere pescado. Sí, podría pensarse en el caso de las mujeres o las criaturas, ¿verdad? Las criaturas, Las mujeres, claro. aunque hoy en día el pico de la mujer está bastante ayornado al gusto del caballero también, porque ya se animan un poco a consumir el pescado, ¿eh? Pues yo veo que vos tenés realmente una gama bastante extensa entre público joven, gente mayor, criaturas incluso, y por supuesto las cosas tu local es bastante familiar. Así es lo que queremos, un local familiar, donde que vos puedas sacarle un fin de semana, un entre semana, cualquiera así a tu familia y viene y toma un rico sopa de pescado y se vuelve vicio acá. Claro. Te puedo decir que hay criaturas que
nunca probaron sopa de pescado o personas y Claro, porque en la casa cuesta un poco con los chicos convencerle con la sopa de pescado. Acá No, de es que repente, es esa rápido. sopita que tomamos como una entrada, es rápido. ya tenés que decirle a la criatura que es pescado para que se dé cuenta, porque está tan bien hecha y aparte que está tan bien disfrazada, por decir así, que pasa muy bien como una sopa común y corriente. Lo que buscamos es que no tenga ese olor un poco Sí, que la invasivo, gente que tiene en la mente ahí que el pescado es un poco... Bueno, el que quiera comer Fuerte, pescado, por supuesto, ya sabe, su sabor característico y justamente busca eso, ¿verdad? Pero, repito, en el caso de las mujeres, y por qué no, hay caballeros también que no les gusta ese sabor invasivo, ese gustito muy fuerte a pescado. Bueno, acá en este lugar se trata de disfrazar o trabajar, mismo. armonizar en base a condimentos. Así mismo. Tu Inclusive servicio, discúlpame que te interrumpa, tu servicio es de lunes a lunes, ¿no? de lunes a lunes. Los domingos yo no hablo de noche. El único día que no hablo por la noche es Claro, domingo. la parte que tenés que en algún momento tenés que descansar, ¿verdad? Así Pero mismo. almuerzo sí, ¿verdad? Almuerzo Que sí. va hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3, las 4 va. ¿Tienes sistema de buffet los No, domingos no, es o al- directamente así a la Es carta? a la carta. Es directo, todo a la carta. Todo a la carta. Vi también Y que para las porciones, llevar sí, las porciones son bastante generosas. O sea que Así mismo. da para venir, bueno, pedí esto por ejemplo para picar y después, bueno, ya optar por un plato más fuerte. Así mismo. Inclusive los días viernes y cuando ya termine la veda, estaríamos retornando, hago los sushi, Ah, también. pero de boga. Ah, de boga, me gusta. ¿Entendés? O sea, vamos a mezclar, Sí. dejar un poco el salmón de lado Claro, y sí. metemos nuestro pescado en nuestro río. Sí. ¿eh? Y hacemos sushi. Y presentar de una manera Hago un poco- sashimi, Ah, también. ¿entendés? ¿De qué? Pescado. De boga también. ¿También? También de boga. Me encanta. Entonces, ¿qué pasa? Que vos venís y estás en la pizarra, hoy sushi, hoy sashimi. Ya, entonces la gente ya sabe, ¿verdad? Y hacemos toda una presentación. Te hago en vivo, porque no puedo estar haciendo... Claro, claro, Pero claro. te hago en vivo. Sí. Vengo, si quieres, vengo y te hago en tu mesa. En la mesa también. ¿La dirección y teléfono? Bueno, estamos aquí sobre la avenida Choferes del Chaco, Sí, esquina Capitán La Franconi. ¿Ok? sí. Y podemos hacer nuestra reserva Sí, sería al 623-988. Ahí está, 623-988. 623-988. ¿Estás presente en las redes sociales, en Facebook? cosas así? Mira, me siguen la gente, me puede seguir en Instagram, Sí. en Facebook. Puerto Pirá, ya mismo. Puerto Pirá y directo. Ahí Quieren encontrar y ahí estamos. Ahí está, perfecto. Bueno, yo tomo una cervecita, ¿por qué? Porque quiero saber si estoy haciendo errado o tiene que ver justamente al momento de degustar un rico plato en base a pescado con la cerveza. Quiero saber, y de eso nos habla Jaime Martín Peña, por supuesto, un experto en cervezas, y bueno, y su combinación con el pescado, ¿eh? Con eso hacemos la pausa. Bueno, y aprovecho la ocasión que le encuentro aquí el amigo para sacar esa duda que tengo yo y supongo ustedes también al momento de elegir un rico plato pero en base a pescado. ¿Qué hago con la cerveza? Y por supuesto, siempre disfrutar antes que nada. ¿Cómo disfruto? ¿Cuál sería la presentación del pescado? Por regla del maridaje, lo que siempre se recomienda con pescado es justamente una Pilsener. Digo una Pilsener, ¿por qué? Porque es una cerveza liviana, ligera, por decirlo así, en gusto, y siempre es lupulada. Al ser lupulada, un pescado tipo un salmón, si hablamos de eso, tienen aceites complejos. Entonces, para balancear una vez más la grasa del salmón, digamos, con hacerlo un buen maridaje, se usa el lúpulo de la Pilsener. Y es distinto a las otras cervezas, ¿por qué? Porque como dije, al final, al gusto final de tomar la cerveza es mucho más ligero y menos compleja que una cerveza negra, por ejemplo. Mi amigo de Puerto Pirá me invitó unas costillitas de pacú bien crocante, pasado por un poco de harina de trigo, bien saborizado con pimienta, con sal, con idea de ajo también. Y a la vez justamente me sorprendió con una buena paella. Paella no, ¿verdad? Pero es una mezcla de mariscos. Como una suerte, como un salpicón de mariscos que tenía pulpo, calamares, camarones. Riquísimo. Ahí, ¿qué cerveza gustaría yo? Y me iría por notas más cítricas. Tenemos la cerveza de trigo alemana, ¿verdad? Que justamente las notas que hace, que son creadas por la levadura, ¿verdad?
te da un olor, digamos, a naranja, a cítricos, que va muy bien con lo que acabaste de mencionar de pescado. También eso, por ejemplo, acá tenemos un vaso, lo que la gente suele hacer es poner rodajas de naranja o de limón para que vaya acompañado de tu pescado. Es más, en paellas ya vimos también con Jefferson que la gente agarra la cerveza de trigo y usa como base, digamos, y mezcla con la paella. Así mismo. Un alemán come pescado, ¿cuál sería la presentación más usual? Y termina cociéndose cocinado también así, juega con sus especias, juega con los sabores, le encanta siempre comer, como siempre dijo Martín también, mezclarlo bien bastante con la cerveza. Y después los alemanes como tienen una cultura bastante amplia también, juegan también con los otros sabores, otros animales silvestres y también que tienen de la zona también. Por ejemplo. Juegan con los chanchos salvajes o con jabalíes que antes viene de la cultura de antes los germanos y vienen ya acostumbrados ya con eso a cómo se veían los dibujitos de Asterix y eso que te cocinaban un medio jabalí. Carne de jabalí. Y se cocina también. ¿Es rico, Pico? Y yo soy la teoría que todo a fuego lento, todo sale muy rico. Contrastan demasiado los sabores. Lo único que yo te iba a decir, mi querido Jaime, no me pida hacer, ¿cómo que se dice? Prost. Con ¿sabes qué? Prost se me va por la cabeza. ¿Esto cuánto pesa? Esto es decoración, ¿verdad? Eso es un vaso de colección original, tal cual como esto. Bueno, espectacular. Bueno, estamos con la colección de vasos, fabulosos son, para este fin de año, regalitos. ¿Esto qué es? Así mismo. La ley en Son copa, ¿verdad? originales también de la selección alemana. Toda nuestra marca Bitburger es el sponsor oficial de la selección alemana. Eso celebra Alemania campeón de Brasil 2014. ¿Cómo se llama el rubio que se volvió astro ahí, el que metió el gol de la victoria de Alemania? Ya, no me acuerdo también su nombre. No, pensaba nomás que iba a encontrar su foto aquí. Sí, ¿Puedes mostrar ahí, camarada? La belleza de esos camioncitos es, como siempre mencionamos, hay una cultura alemana que es de mucha tradición y tienen años y años. Ellos se enorgullecen tanto que crean esas piezas de colección justamente para demostrar que su cerveza tiene historia, tiene movida, que se conoce a través del mundo y que tienen camiones de alta calidad que se enorgullecen en llevar esos nombres. Como siempre mencionamos, cada cerveza alemana especialmente viene de una ciudad en particular. Entonces generalmente Bitburger viene de la ciudad de Bitburg, por ejemplo, ¿verdad? Radeberger viene de la ciudad de Radeberg. O sea, cuando hablamos de sus ingredientes, inclusive todos traen de su propia granja. Eso es increíble. O sea, no decimos el término orgánico acá porque ellos por ley hacen eso. Mira la burrada que te iba a preguntar. ¿Y en Alemania existen vehículos refrigerados para transportar la cerveza? Sí, totalmente. Ellos tienen, digamos, una fobia con lo que es la temperatura. Cada cosa se toma en el vaso apropiado a la temperatura apropiada. Respetan eso al pie de la letra. Nos sorprendió en cada bar, restaurante que te vas, cada alemán respeta eso. Es increíble. O sea, que para transportar de una región a otra, los vehículos están refrigerados de tal manera que la cerveza llegue a una temperatura adecuada. Así mismo, respeta muy bien la temperatura. Para ir cerrando entonces el tema de nuestra conversación central hoy, que es justamente el pescado y la cerveza. Te pinto imaginariamente un plato, una buena picada de unos camarones apanados. ¿Qué hago y con qué marido eso? Como una vez más repito, lo que más recomendamos acá es o una cerveza de trigo porque tiene notas cítricas, ¿verdad? O una cerveza Pilsner original con mucho lúpulo, como digo, porque va muy bien con el aceite, digamos, que despide el pescado, con la piel, especialmente el salmón, que es más aceitoso. Pero es diferente a la cerveza negra porque nos trae ese componente dulzón. No hay eso, siempre viene el componente amargo que crea el balance y la armonía con el pescado. A eso es lo que voy. Bueno, tengo dos platos aquí, ¿eh? El lomo de cerdo ahumado que está acompañado con una salsita en base a ciruela, tiene también, por supuesto, un poco de miel de caña y bueno, y como me diste, Jaime, un buen chorro de cerveza negra, ¿eh? Coroné nada más con un poco de puerro, la parte blanca, en anillos ahí arriba, para una cuestión de presentación que al momento también se vaya comiendo, bueno, se siente ese sabor agradable y fresco de lo que es el puerro, pero básicamente la salsa está compuesta por cerveza negra, tiene la ciruela,
y por supuesto el toque de miel. Por otra parte, esta ensaladita muy fresca, una ensaladita de pasta que también tiene un toque de sabor cítrico, pues le agregué un poco de jugo de naranja mezclada con la mostaza. ¿Qué tengo acá y cómo debo justamente acompañar esto? Mira, a mi parecer vos tenés un plato excelente, elegiste perfectamente todos los ingredientes como para balancear con la cerveza negra. La cerveza negra lo que tiene lindo con el maridaje es que uno siempre busca contrarrestar o complementar, ¿verdad? La cerveza con los ingredientes presentes. Lo lindo de la cerveza negra es que tenés notas similares a las que se encuentran en tu plato, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? La nota dulce, ¿verdad? De la cebada tostada, estamos hablando, eso es complemento, digamos. Lo que contrarresta es lo amargo, el lúpulo. El lúpulo acá juega una parte hermosamente bien con el cerdo, porque es algo amargo, es algo que sinceramente va muy bien en la cultura alemana, que come mucho cerdo y toman su cerveza muy amarga. Y después otra vez se da un respiro con tu ensalada, gracias a que también tiene componentes cítricos, justamente todo lo que va bien con algo que lleva mucho lúpulo. ¿Y el toquecito de miel que le puse ahí? El toquecito de miel de caña en particular va muy bien porque va complementario a la cebada tostada, digamos. Entonces es una nota muy bien que va complementaria. Utilicé el lomo de cerdo ahumado, entonces de hecho justamente ya está cocido, me quedaba justamente hacer la salsa aparte, puse sartén, un poco de manteca, tiré justamente la ciruela ahí, le agregué con un chorro de la cerveza negra, primero justamente con la manteca puse un poco de harina para que me sirva como una suerte de roux, ¿verdad? Para que le dé cuerpo a la preparación. Al agregarle el primer chorro de la cerveza negra ya incorporé justamente los medallones del lomo de cerdo ahumadito, Fue evaporándose el alcohol, le agregué un poco de caldo, un poco de agua también, indistintamente queda bien, ¿verdad? Le agregué la otra parte de la cerveza, es decir, no le ahogué con mucho alcohol al cerdito. Y el toque final, que al momento de servir, ya prácticamente le agregué el buen chorro de miel de caña. Sí, lo que va muy bien ahí con todo, como te dije, con todos estos ingredientes es el hecho que la cebada está tostada, entonces es más dulzona también la cerveza. Entonces al finalizar el bocado, digamos, cuando estás llegando a la parte de miel de caña, justamente va del dulce de la cebada y termina en el gusto característico de la miel de caña. Es por eso que es hermosa la transición. Es por eso que recomendamos siempre al momento de comer un plato así, una Pilsener alemana que es bastante amarga, ¿verdad? Bastante aromático su lúpulo. Una cerveza Licher también que es muy amarga, turbia también. Entonces va perfecto con todo lo que vamos encontrando a través del bocado. Una vez más, tenés especia también ahí. Entonces es por eso que contrarresta muy bien el lúpulo a las especias. Va muy bien ese maridaje. Evidentemente la guarnición de la ensaladita, al estar presente un poco de jamón, un poco de pulpa de tomate, sin semilla, cortes de puerro, el jugo de naranja, la mostaza y una hebrita de romero, no viene a ser o no vendría a ser una guarnición ideal de este plato porque tiene unos sabores muy genuinos. Tiene un gusto, ya una personalidad definida el plato. O sea que como guarnición de este cerdito no serviría. Esto le acompañaría unas papitas asadas, un panaché en base a brócoli, zanahoria, y coliflor, por ejemplo, algo un poco más light, donde se pueda degustar y disfrutar del sabor de la cerveza y su toque dulzón. Sí, vos dijiste las palabras clave ahí, nunca el gusto tiene que ser invasivo, es por eso que la cerveza siempre tiene que ser complementaria, es por eso que va tan bien la cerveza negra acá y también, como digo, cuando menciono la palabra contrarrestar el gusto, no significa en algo negativo, significa que está logrando un balance, el amargo, sí. El balance ahí es lo amargo con lo grasoso. Entonces te limpia el paladar y te prepara la boca para el siguiente bocado. Eso es lo hermoso. Ahí está. ¿Y esta cervecita que tengo acá? Esa es una cerveza de alta calidad alemana. Vendría a ser una cerveza artesanal alemana. Dado su cuidado, hacen en poco volumen y otra vez es muy lupulada. O sea, viene todo de la granja de la fábrica, por decirlo así. O sea que el chanchito se mira con cariño. Eso va excelente. Recomiendo 100% con tu plato. Así mismo. Bueno, ya estoy instalado acá y realmente un buffet de cocina asiática. Acá tenemos taiwanés, tenemos chino, tenemos también acá coreano y coronamos otra vez con cocina taiwanesa. Realmente espectacular. Y el purete, el picante está acá, Mira, me encantó porque vine a encontrar un trabajo del amigo, ¿recordame el nombre?
Sergio Busso, realmente espectacular, un tipazo que trabaja de una manera espectacular con todo lo que sea reciclado. Así que hoy va a estar el programa interesantísimo, a no perderse. Saben de que pueden compartir con nosotros el programa a través de las redes sociales. Breve pausa y seguimos con mucho más aquí en Maridaje. Bueno, hoy sí verdaderamente fue maridaje este programa. Tengo acá un jugo que ya me olvidé de limón que tiene Blue Corazón, ¿verdad? Blue Corazón. Y bueno, esto que tiene tapioca, bueno, es un té. Bueno, un día indiscutiblemente tengo que venir acá en este local de cocina coreana porque miren cómo voy a coronar la noche realmente. Esto se llama el Bingsu. Este es un postre típico coreano que gentilmente me invitaron aquí. La base es justamente hielo molido, encima del hielo molido va un sirope de chocolate, va también abundante leche condensada, todo en hilo, se corona justamente con el helado, se le tira las curvillas, la galletita Oreo y por supuesto un topping de chocolate. Así que es un postre típico de la cocina coreana, así que a disfrutar. Tengo que venir a grabar y tengo que traerle a Jaime, tengo que traerle a Oliver Gallé un día acá para maridar toda esta delicateza en la cocina asiática aquí en este rincón. Pero por hoy basta, estoy acá de comida, con tragos, todo, está espectacular. Cerramos el programa de hoy, muchas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.